Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es viernes 27 de febrero. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy en El Baturrillo vamos a analizar los resultados electorales del 8F, concretamente del Partido Aragonés, y lo vamos a hacer con su todavía líder, Alberto Izquierdo. ¿Qué le ha pasado al PAR? Y más interesante todavía, ¿qué va a hacer el histórico PAR a partir de ahora para recuperar el espacio perdido? Y después tendremos en primicia a la portavoz del Grupo Municipal de Vox, a Eva Torres. Primera entrevista que concede la señora Torres tras la aprobación del presupuesto de Zaragoza. Alberto Izquierdo, líder del PAR y alcalde de Gúdar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien. Bienvenido de nuevo al Baturrillo Político. Ahora ya en otros tiempos vamos a hablar del devenir del partido aragonés. Antes hagamos un breve análisis de qué ha ocurrido. La pregunta es obligada. De casi 14.000 votos en 2023, espero que no me baile el dato, algo más de un 2%, pues en 2026 8.000 y pico votos y apenas algo más de un 1%. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es algo que está pasando en toda España, que está pasando en toda Europa y que está pasando en el mundo. Hay un fenómeno que es el crecimiento de la derecha autoritaria, no de la ultraderecha, que es lo que significa Santiago Abascal en España, que es lo mismo que es Trump, que es Orbán, que es Bolsonaro, que son toda una serie de dirigentes en el mundo que son personas fuertes que lideran desde la derecha. No la derecha, la ultraderecha. La ultraderecha me hace mucha gracia cuando se habla de ¿Por qué hace esta ultraderecha. distinción? Porque creo que es importante. Mire, la ultraderecha tradicional española nunca le daría la espalda al rey. Nunca le daría la espalda a la Iglesia, nunca le daría la espalda al ejército. ¿Qué es lo que hace la derecha autoritaria? Hay un artículo muy bueno que recomiendo su lectura de Iván Redondo del ABC de hace un año aproximadamente que hablaba de esto y lo analizo y creo que es así. ¿Qué es la derecha autoritaria? Una derecha que piensa que el rey es un flojo, que piensa que el ejército no está haciendo lo que tiene que hacer, que piensa que la Iglesia son una cuadrilla de señores de izquierdas. Esa derecha cree o se cree con autoridad suficiente para cambiar todas las reglas y además piensa que todo el mundo lo ha hecho mal. Cambia reglas tan graves hasta las internas. Yo estoy viendo ahora lo que está pasando en Vox, que es algo que pasa en todos los partidos políticos. Hay diferencias de criterio. Bueno, yo creo que al final lo que significa Vox es una corriente internacional. ¿Que Santiago Abascal ha hecho una buena campaña? Indudablemente. Le quiero preguntar por algo que pasó en campaña, porque un alcalde del PAR, del Partido Aragonés, Horacio Palacio, alcalde de Fanlo, le hizo de guía al señor Abascal por el maestrazgo. No, por el Sobrarbe. Por el Sobrarbe, disculpa, ahí me ha bailado y bastante. No tiene nada que ver, además. Claro, usted cuando ve aquello, ¿usted sabía que iba a pasar? Yo usted lo sabía. Y ve ¿y cómo se siente? Porque en Fanlo los resultados electorales han sido 19 votos a Vox y 1 al Partido Aragonés, entiendo que el de Horacio. ¿O no? En todos los lugares que ha visitado Santiago Abascal, ha ganado las elecciones. Por eso digo que es un fenómeno. Creo que es un fenómeno social. Cuando Santiago Abascal va a Fanlo, Horacio me dice, oye, me han dicho que viene este hombre y tal, le voy a enseñar. Pues lógicamente, como yo he ido a municipios de alcaldes del PSOE y me los han enseñado y he estado con ellos, yo luego no me he grabado un vídeo en campaña haciendo que estoy con el alcalde de otro partido. ¿Eso por qué lo hace Vox? Porque Vox quiere lanzar una imagen de que se está adueñando de un espacio político. ¿En Fanlo el resultado electoral es preocupante para el Partido de Aragonés? No. Debe ser preocupante para Horacio, que es el alcalde. Quiero decir, mire, yo tengo muy claro cuál es mi partido, tengo muy claro cuál es mi ideología. Yo nunca he votado a un partido que no sea el Partido Aragonés. Si Horacio lo ha hecho o no, lo tiene que responder él. En su pueblo solo queda un voto y puede ser el suyo, pues quizás sea el suyo. ¿Y qué ha pasado con el resto? Que él había convencido para que votasen al PAR. ¿Él les ha convencido para que voten a Vox? Pues él sabrá. Es decir, Fanlo no decidirá el futuro de Aragón, igual que no lo decidirá mi municipio. Pero creo que al final las corrientes sociales, las modas, las irrupciones de partidos como Vox no se miden hoy
Hoy Vox tiene 14 diputados. Es un resultado extraordinario. Los aragoneses quieren que Vox forme parte del gobierno y tiene que formar parte del gobierno. Ahora bien... Duras declaraciones. O sea, bueno, es usted más sincero que muchos. Yo creo que Vox tiene que formar parte del gobierno y además pienso que Vox tiene que tener responsabilidades. No tiene que tener Marías. Y entiéndase lo que Para voy a decir. para que se moje y para que... Mire, para llevar turismo lo puede hacer cualquiera. No quiero decir que turismo sea... Quiero decir que turismo no es una consejería en la que vaya a haber un conflicto social. En turismo se pueden hacer las cosas de una forma. Puedes ir a Fitur llevando un stand más rompedor, menos rompedor. Igual hay que hablar de cosas tan importantes como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales. Eso es gobernar. Porque mire, ser consejero de turismo es algo dulce. Usted si le preguntase a la clase política, la Consejería de Turismo seguramente sería una de las, o la Dirección General sería una de las que... Oiga, la de sanidad, esa ya, la de servicios sociales... Yo creo que los aragoneses han dicho que quieren que Vox forme parte del gobierno. Vox rompió el gobierno, forzó unas elecciones y los aragoneses la respuesta que le devuelven a los partidos políticos aragoneses es que Vox tiene el doble, por lo tanto, le están apoyando. Primera cuestión. Segunda cuestión importante. Yo creo que cuando Vox gobierne nos demostrará a todos que quizá somos muy tontos y efectivamente no sabemos hacer las cosas ninguno, nada más que ellos, o quizá que han prometido cosas que a lo mejor no es posible cumplir. Es decir, yo creo que hay cosas que dice Vox que a todos nos parecen bien. Bajar los impuestos, ¿a quién le va a parecer mal? Yo voté a favor de bajar los impuestos, las mismas medidas que ellos proponían. ¿Cuál es el problema? Que cuando bajas los impuestos, de algún sitio hay que coger ese dinero. Bien, eliminar los escudos sociales, porque eso es lo que ellos proponen. Ellos dicen que hay mucha gente en España que vive sin trabajar. Yo también lo pienso. ¿Y quién se va a encargar de dirimir quién es la gente que tiene derecho a cobrar o no? Se van a encargar ellos. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor los escudos sociales que entre todos nos hemos dado desaparecen. ¿Y eso es bueno o malo? Eso ni es bueno ni es malo. Eso es un cambio en el paradigma. Cuando todo eso pase, habrá personas, que yo estoy convencido que han votado a Vox, que verán cómo su vida empeora. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Porque cuando tú pagas menos impuestos, de primera instancia vas a estar mejor. Joder, un autónomo. Oiga, mire, yo empecé a pagar el 32%, va a pagar el 28%, súper bien. Pero imagínate que ese autónomo, por ejemplo, tiene una situación de desempleo porque su empresa y ahora ya no percibe el desempleo. O un trabajador que ha votado a Vox y ahora la jornada de 12 horas como en Argentina con Milei y el despido es libre. ¿Eso es bueno o malo? Eso ni es bueno ni es malo, eso es diferente. Yo creo que hemos construido una sociedad del bienestar quizá en muchas cuestiones excesiva, y la sociedad parece que no está de acuerdo con eso. Vox tiene que aplicar ahora lo que ha contado en campaña, y eso tiene que ser verdad y posible. Le preguntaba, señor Izquierdo, qué le ha pasado al Partido Aragonés. Usted me habla de un movimiento con mucho acierto, de un movimiento mundial, un cambio de paradigma. También habrá tenido que ver, me imagino, la refundación a la que usted se ha enfrentado. Bueno, yo creo que no ha sido fácil su papel. Yo creo que nosotros no hemos sido capaces de transformarnos con la sociedad aragonesa. Yo creo que esa es la primera autocrítica. ¿Y quién es el máximo responsable del resultado electoral de estas elecciones del Partido Aragonés? Yo, porque era cabeza de lista. ¿Y he asumido responsabilidad? Bueno, yo puse mi cargo a disposición de la Ejecutiva y la Ejecutiva decidió que yo tenía que seguir. ¿Qué es lo que me encontré cuando llegué al partido en el 2021? Pues una empresa en suspensión de pagos, en donde la gente salió corriendo, unos hacia el PP, otros hacia otro sitio, y cada uno se buscó la vida porque allí no había nada más que rascar, y entiéndase lo que voy a decir, o pensaban ellos que no había nada más que rascar. Algunos románticos ideológicos pensábamos que la imagen del Partido Aragonés, que esos valores de la transición que el Partido Aragonés había encarnado del pacto, del acuerdo, del entendimiento, del ser capaces de llegar a acuerdos aunque seamos distintos. Nosotros hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular, hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista, hemos apoyado un gobierno con Vox y formamos parte de un gobierno con Podemos. Eso que en Europa se entiende como la cultura del pacto, en España se entiende como sois unos chaqueteros, no tenéis ideología. Eso es así. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo. Nosotros aportamos una forma de gobernar que en Europa es lo normal y que a Aragón le ha dado 45 años de estabilidad y de un crecimiento, en mi opinión, bueno. ¿Fue malo el gobierno de Marcelino Iglesias? Yo creo que no. ¿Fue malo el gobierno de Larrudi? Yo creo que no. ¿Fue malo el gobierno de Lambán? Yo creo que no. En todos ellos estuvimos apoyando. ¿Qué es lo que aportas cuando llegas a entendimientos? Pues que pierdes una parte de tu ideología o de tu programa en ese acuerdo, pero ganas otra. Nosotros pensamos que hay que gobernar para la mayoría. ¿Qué es lo que hoy se está poniendo de moda en el mundo? Gobernar para los tuyos.
Y los otros, bueno, los otros son la oposición. Porque ¿a dónde cree que han ido sus votos, los 4, 5.000, 6.000 votos a Vox? ¿A Teruel existe? Porque le vimos en una lucha encarnizada. A Teruel existe, no le ha ido nada a los pobres. Quiero decir, Teruel existe, se ha ido por el sumidero y ellos deberían también ver. ¿Y a dónde crea Chunta, al Partido Popular, a Vox? No, mire, nuestro voto, la derecha y la izquierda son vasos comunicantes entre sí. ¿Por qué a Chunta le ha ido bien? ¿Porque tiene un buen candidato? Sí. Tiene un buen candidato. Y por el demérito del Partido Socialista. Pero es cierto que en la izquierda en este momento pues hay dificultades. Y Jorge Puello, al que felicité y felicitaré porque creo que hizo las cosas bien, fue capaz de canalizar ese voto de la gente de izquierdas joven que quería ver una referencia con cara y ojos. No había cara y ojos en el PSOE, no había cara y ojos en Podemos. Izquierda Unida es como un fortín ahí, siempre son los mismos. Y la gente pues encarnó esa izquierda quizá con un poco de punch en Jorge. ¿Qué pasa en la derecha? Hay un Partido Popular fuerte, con un líder fuerte, que es Jorge Azcón, y hay un partido nuevo, que se llama Vox, fortísimo, con un líder nacional que ha estado todos los días de la campaña aquí. Nosotros somos vasos comunicantes. La derecha aragonesa nunca ha sumado más del 46,4%. Y ahora se han ido al 52%. Quiero decir, nosotros formamos parte del centro derecha. Pues se nos lleva la tormenta, sí. ¿Por qué éramos el más débil? Sí, claro que éramos el más débil. ¿Que lo podríamos haber hecho mejor? Seguramente. Pero mire, yo tengo la tranquilidad, y eso lo digo siempre, que si volviese a hacer la campaña electoral volvería a hacer lo mismo. Quiero decir, hemos hecho todo lo que hemos podido con las herramientas que hemos tenido. ¿Quién ha sido nuestro equipo de campaña? Nuestros compañeros. ¿Cómo hemos pagado la campaña del Partido Aragonés? A escote, que se dice en Aragón. Hemos gastado 53.500 euros, que hemos puesto los cargos y los militantes de forma cooperativa a escote, con lo que ahora se llama un crowdfunding. Así hemos pagado la campaña. ¿Cómo he hecho yo la campaña? Con mi coche. ¿Y quién ha pagado el gasoil? Yo. ¿Y quién me ha hecho los discursos? Pues mis compañeros. ¿Y cómo hemos ensayado las cosas? Pues en nuestra casa. Y es lo que teníamos que hacer. Yo dije, el Partido Aragonés, si muere o sale de las instituciones, saldrá porque los aragoneses lo dicen. Por eso estoy tranquilo, los aragoneses han decidido que no estemos en las Cortes de Aragón. Quiere decir que nuestro mensaje no está bien comunicado, no está bien lidiado y por lo tanto la sociedad aragonesa en este momento decide votar a un partido que dice que va a hacer un trasvase del Ebro y no votar a un partido que dice que el autogobierno es importante. No es culpa de los aragoneses, es culpa nuestra. El partido aragonés ha desaparecido, digamos, de la faz de las Cortes de Aragón después de haber sido un histórico, pero, oiga, usted sigue manteniendo muchísimos concejales, alcaldes, y ahora viene una cita muy importante, próximamente, muy prontito, 2027, elecciones municipales. ¿Cómo lo va a afrontar? ¿Va a cambiar el mensaje? ¿Va a intentar llegar de alguna forma diferente? Yo creo que el mensaje no... Hay mensajes que no pueden cambiar. Es decir, yo si un día salgo y digo que estoy a favor del trasvase, oiga, llamen a un psiquiatra, a alguien que me encierren, porque es que me he vuelto loco. Yo nunca voy a decir eso. Si un día yo salgo diciendo que hay que devolver competencias a Madrid, que me sigan encerrando, que no me suelten, porque creo que está en la antítesis de mi ideología. Yo creo que la ideología que yo he defendido siempre, pues la de la estabilidad, la del pacto, la del acuerdo, la del autogobierno, creo que es la correcta. Creo que es verdad que pertenezco a un partido que ha gobernado 45 años en esta comunidad autónoma y no ha sido capaz de transformar muchas cosas. Y creo que mi partido ha cometido muchos errores y yo creo que eso hay que asumirlo y tenemos que abrir un periodo muy grande de autocrítica, de reflexión interna. Vamos a hacer una asamblea general de militantes en menos de un mes en la que abriremos como en canal el partido y decidiremos realmente qué queremos ser. Yo le dije a mucha gente, yo no me juego nada. No me juego nada en lo personal. Yo soy autónomo, en 2 o 3 días me incorporo a mi actividad y no pasa nada. El facha del tractor. Exactamente. Me incorporo a mi actividad y no... Con cariño. Sí. Y no pasa absolutamente nada. Pero mi partido tiene que pensar, y juntos tenemos que pensar, si los 90 alcaldes del Partido Aragonés y los casi 400 concejales del Partido Aragonés queremos seguir adelante, ¿cómo lo vamos a hacer desde lo municipal? Es desde donde empezamos, desde lo municipal. No nos preocupa. El primer Partido Aragonés tuvo 6 concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza y no tenía ningún diputado en ningún sitio. Luego creció. Bueno, pues tenemos que pensar por qué hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta aquí, depurar las responsabilidades. La primera, la mía. Yo volveré a poner mi cargo a disposición cuando tenga la Asamblea General con los militantes porque creo en eso. Y creo que es lo primero que hay que hacer. Y desde esa Asamblea General veremos hacia dónde vamos, cómo lo vamos a enfocar y cómo vamos a plantear las cosas. Yo estoy convencido que Aragón volverá al pacto, volverá al acuerdo, volverá al autogobierno, porque si no desapareceremos como idea política. O sea, si las Cortes de Aragón van a servir para destruir la autonomía, que es lo que algunos dicen, hemos venido aquí para reventarlo desde dentro, pues desapareceremos como idea y seremos otra cosa. ¿Y eso será mejor o peor? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que sin autogobierno,
sin capacidad de decidir. Hoy estamos viendo como ¿quién va a decidir el presidente de Aragón? ¿Quién va a decidir el presidente de las Cortes? ¿Quién va a decidir? En eso estamos. Pero ¿quién lo va a decidir? ¿Lo va a decidir Aragón? Yo tengo dudas. Yo lo dije en campaña, yo creo que al final... Yo prefiero no mojarme. Hoy Santiago Abascal, que estará en el caballo por Castilla, pues estará pensando quién va a poner en cada sitio y lo va a decidir él. Él va a decir quién es el señor o la señora de Vox que va a estar en cada sitio. Y va a dar igual los méritos, el trabajo, lo que han hecho. Creo que eso es malo. No porque crea que Vox es malo. He dicho que Vox tiene que gobernar, hay que respetarle, es un partido que ha ganado las elecciones, ha multiplicado por 2 su resultado, pero creo que al aragonés de estar por casa no le va a ir mejor en su vida, le va a ir peor. ¿Usted cree que a Vox le pasará como en su día a Podemos y a Ciudadanos? Mire, yo no soy nadie para dar clases, imagínese lo que voy a decir yo, mire cómo nos ha ido a nosotros. Pero creo que Vox, cuando ponga en marcha las fórmulas de gobierno, a lo mejor yo dentro de 6 meses vengo a decir, oiga, que me he afiliado, es que me han convencido, han bajado los impuestos, han limpiado los ríos, han construido presas, somos todos más felices, sale el sol por las mañanas, huele a primavera, pues quizás es así, pero yo pienso que si se bajan los impuestos se perderán derechos. Pienso que si pierden derechos crecerá la tensión social. Creo que si se ataca a los inmigrantes perderemos trabajadores que necesitamos. Creo que si todo eso se mete en un cóctel y se mueve, el clima será peor, que a lo mejor es lo que algunos buscan, y crecerá la inseguridad y sobre todo crecerá algo que a mí me preocupa mucho, la infelicidad. Es decir, un trabajador, si tiene trabajo y gana dinero, es feliz. Un empresario, si tiene trabajadores, es feliz. Si no hay trabajadores, no hay empresario. Si no hay empresario, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay vida. A lo mejor algunos lo que quieren es que en vez de 1.400.000 aragoneses seamos 1 millón, todos aragoneses muy aragoneses, de los de la bandera de Aragón y España por las mañanas, pero yo, que estoy mucho por Plaza Europa a las 6 de la mañana, veo todos los días 3 autobuses que se llenan de señores negros, que no pasa nada porque digamos negros, ¿verdad?, que van a trabajar y vuelven a 6 de la tarde. Yo no veo españoles muy españoles subiendo a esos autobuses. ¿Quién hará esos trabajos? Pues creo que las fórmulas que algunos venden, creo, y lo digo honestamente y desde el respeto, creo que no van a poder formar parte de la realidad. Porque la gente que viene a nuestro país tiene que venir en condiciones dignas y a trabajar. Pero generalizar y decir que sobran no sé cuántos mil inmigrantes, ¿quién los ha contado? ¿Quién ha contado los 600.000 inmigrantes esos? ¿Han ido por la calle marcándolos? Me encantaría alargar esta entrevista, señor Izquierdo, porque me está pareciendo muy interesante. Tengo que cortar aquí, líder del Partido Aragonés. Antes de despedirle, desearle un buen presente y futuro. Le invito, le emplazo a que venga aquí otra vez a estos micrófonos después de esa asamblea y nos cuente qué ha decidido el Partido Aragonés para su futuro. Y que muchas gracias. Buenos días. A vuestra disposición siempre. Muchas gracias. 19 votos en contra, 12, pues queda aprobado el presupuesto general municipal del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026. Hemos llegado a un acuerdo para modificar esta ordenanza y ligarla a episodios de contaminación, de manera que la zona de bajas emisiones solo se pondrá en vigor con su régimen sancionador cuando se superen los límites oficiales y establecidos. Quiero tener unas palabras de agradecimiento al Grupo Municipal Vox por su responsabilidad, porque también este es el 7º presupuesto que estamos sacando juntos y juntos estamos cambiando la ciudad que heredamos después de 16 años de izquierdas. Aquí ya no va a haber consensos, aquí va a haber imposiciones de un partido como Vox que le va a indicar cuál es el guión al Partido Popular. Señora Ranera, es una pena que no se haya unido y que no haya querido ser partícipe de este momento de transformación que está viviendo Zaragoza. Usted nunca está contenta. Yo la he escuchado estos días atrás y estaba criticando que íbamos a tener un presupuesto fallido o que no íbamos a sacar adelante el presupuesto, y ahora que sacamos adelante el presupuesto tampoco está contenta. Estos presupuestos están hechos para los de siempre, para los que ustedes siempre defienden, que son para los que más tienen. Tenemos presupuesto en la ciudad de Zaragoza. Vamos a hablar con una de las dos principales protagonistas. Una es la alcaldesa, la otra es la portavoz de Vox, del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Señora Torres, Eva Torres, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Espero no haber metido la pata. ¿Todavía portavoz adjunta o puedo decir ya portavoz? Portavoz, ya portavoz. A todos los efectos portavoz. Señora Torres, ayer dijo usted en el pleno extraordinario
que este presupuesto es continuista, que ustedes daban el sí a ese presupuesto negociado con el Partido Popular desde el mes de septiembre, pero que no es el presupuesto que querría Vox. Mi pregunta es, ¿qué presupuesto quiere Vox? Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre, las prioridades del Partido Popular no son nuestras prioridades. Este presupuesto gira en torno a 3 grandes proyectos de ciudad, como todos ustedes saben, la Romareda, el Huerva y la Ciudad del Cine, y nosotros somos más de un presupuesto que llegue a todos los zaragozanos, de todos los distritos, de todos los barrios rurales. Este presupuesto, ¿en qué se nota que tiene la colaboración de Vox? Bueno, en este presupuesto llevamos todas las partidas que hemos introducido a lo largo de todos estos años, todas esas partidas que van a favorecer a las familias vulnerables, que apoyan a la maternidad, a la natalidad, aquellas partidas que apoyan a autónomos, a pymes, a esas partidas también que llegan a los barrios rurales, puesto que hemos metido también 1 millón de euros extraordinario para los barrios rurales. Lleva todas esas partidas que a lo largo de estos últimos años hemos ido introduciendo. Y además hemos conseguido que se modifique, llegar a un acuerdo para modificar la ordenanza de bajas emisiones de manera que se ligue a los niveles de contaminación y de facto consigamos no multar a los zaragozanos por entrar en el centro de su ciudad, porque como todos ustedes saben, Zaragoza no es una ciudad contaminada, la zona de bajas emisiones en Zaragoza nunca ha tenido sentido y de esta manera, como digo, al ligarlo a los niveles de contaminación, ya no se verán vulnerados los derechos y las libertades de aquellos zaragozanos que por motivos económicos no cuentan con un vehículo con etiqueta. Claro, Y eso a nosotros nos parece fundamental. Claro, ¿eh? el problema del Partido Popular, quienes dicen también estar en contra de la zona de bajas emisiones, era no perder las ayudas al transporte, esas para poder bonificar el transporte urbano, y esta semana la alcaldesa Natalia Chueca se ha asegurado de que jurídicamente se puede hacer esto que usted nos comenta. Y luego en el Partido Socialista no ha sentado demasiado bien. Ayer el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, decía que esto es como hacer trampas al solitario, porque claro, como Zaragoza es una ciudad que por su idiosincrasia, el cierzo, hace que esos niveles de contaminación nunca sean muy elevados, pues es que podemos decir que prácticamente la zona de bajas emisiones es inútil. Claro, así es. Pero es que esas, vamos a ver, aquí se dice que esto es una imposición de Europa cuando no lo es. La zona de bajas emisiones es una herramienta completamente ideológica porque además no se ha demostrado su eficacia. Y esto ya se está haciendo en otras localidades en España y también en otros países europeos, el tener zonas de bajas emisiones ligados a los niveles de contaminación. Es algo que nosotros, junto con la posibilidad de una moratoria, le pusimos ya encima de la mesa al equipo de gobierno en el mes de diciembre. Yo en este mes le llevé 3 ordenanzas de este tipo, de que la zona de bajas emisiones esté ligado a los niveles de contaminación, le di 3 ordenanzas al equipo de gobierno para su estudio y finalmente pues la alcaldesa ha solicitado un informe jurídico que, pues que nos da la razón, ¿no? que es posible ligar la zona de bajas emisiones a los niveles de contaminación. Señora Torres, una pregunta. ¿Podemos decir que el Partido Popular ha cedido en cuanto al régimen sancionador de la zona de bajas emisiones? ¿En qué ha cedido Vox? Bueno, no solamente ha cedido en eso, sino que también les quiero recordar que comenzamos de inmediato a disminuir la estructura del Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, vamos a empezar ya a sentarnos a estudiar cómo fusionar o extinguir algún patronato o sociedad municipal. ¿Y en qué ha cedido Vox? Bueno, pues lo que hemos cedido hay una enmienda a una base de ejecución de Zaragoza en Común, una enmienda de estas que es una manera de decir cómo se tiene que ejecutar el presupuesto, que habíamos apoyado porque nos pareció interesante, pero bueno, que el Gobierno nos ha pedido que no la siguiésemos apoyando y entonces hemos cedido en eso, que tiene la importancia que tiene.
que Señora es Torres, realmente poca. tengo que ir avanzando. No quiero despedirla sin hablar antes de una cosa. Bueno, dejamos tema presupuestos cerrado, ya basta, que hemos hablado hasta la saciedad, la cuesta de enero, la cuesta de febrero, no nos ha costado unos presupuestos. Ayer, además de pleno extraordinario, hubo pleno ordinario y ustedes presentaron una moción en cuanto a la seguridad cívica, si no me equivoco, que también salió adelante. Cuéntenos. Sí, bueno, nosotros lo que hemos solicitado es que se establezca una normativa, un procedimiento para que las instancias municipales, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Zaragoza, en cualquier otra dependencia municipal, sea necesario acceder con el rostro descubierto. ¿Para qué? Para poder identificar a la persona, para poder verificar que la persona que viene a hacer el trámite pertinente, el trámite que además tiene desde luego consecuencias jurídicas, que venga a hacerlo al ayuntamiento o a cualquier dependencia municipal, se pueda verificar que esa persona es quien dice ser, porque piensen ustedes que con la inmigración que tenemos ahora de otros países y concretamente de países islámicos en los que hay personas que usan prendas que no tienen arraigo aquí en España, que les tapan parcialmente o incluso totalmente el rostro, como puede ser el niqab o el burka, pues si una persona entra con un niqab, con burka, o entra con un casco, o entra con un pasamontañas y unas gafas de sol, si no lleva uno el rostro descubierto, pues no podemos identificarlo. Entonces, eso hay que regularlo por la seguridad de todos los usuarios y también por la seguridad de los propios empleados municipales que deben de poder verificar, como digo, la identidad de la persona. Señora Torres, una última pregunta, respuesta rápida y con esto cerramos. Apelo a su opinión personal. Partido Popular y Vox se han dado el sí quiero en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Usted cree que hay esperanzas para un sí quiero en el Gobierno de Aragón? Bueno, no tengo ni idea, la verdad. No lo sé, no lo sé. Eva Torres, portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, muy buen fin de semana. Gracias igualmente. ¿Te imaginas caminar junto al río, entre árboles, respirando aire limpio en pleno corazón de Zaragoza? El Huerva renace. Y con él, una nueva forma de vivir la ciudad. Zaragoza redescubre el Huerva. Un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Ven a vivirlo en el Parque Grande hasta el 22 de marzo. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Miren, yo no solo sueño con la libertad, por supuesto, eso todos los días. Este fin de semana, bueno, en concreto esta noche, voy a soñar con una victoria del Real Zaragoza. Mañana a las 4:15 de la tarde, Real Zaragoza-Burgos. El principio del fin o el principio de la salvación. Buen fin de semana, hasta el lunes. Que no tiene edad. Y me gusta